Mi mejor amiga hizo que me despidieran de mi trabajo, pero el karma hizo lo suyo y ahora lo perdió todo. Desde pequeña siempre fui una persona reservada, de esas que no tienen muchos amigos. Me costaba abrirme a los demás y confiar, pero todo cambió el día que conocí a Camila. Fue en el primer día de secundaria, cuando me tropecé en medio del pasillo y dejé caer todos mis libros. Mientras algunos chicos se reían, ella fue la única que me ayudó a recogerlos. Desde ese momento, nos volvimos inseparables. Camila era todo lo que yo no era, extrovertida, carismática y llena de confianza. Tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y siempre sabía cómo hacerme reír, incluso en los días más oscuros. Era el tipo de persona que hacía que la vida pareciera un poco más fácil. Me sentí afortunada de tenerla en mi vida, como si el universo me hubiera dado el regalo de una hermana que nunca tuve. A lo largo de los años, nuestra amistad floreció. Íbamos juntas a todas partes, al cine, a las pijamadas, e incluso a vacaciones familiares. Camila se convirtió en parte de mi familia, y yo en parte de la suya. Conocía todos sus secretos y ella los míos. Sabía que odiaba las alturas, que su comida favorita era la pizza con piña, algo que siempre discutíamos, y que soñaba con algún día tener su propia agencia de publicidad. Yo era más reservada, pero Camila siempre me empujaba a salir de mi zona de confort. Gracias a ella, participé en mi primera obra de teatro en la escuela, aprendí a bailar y hasta me animé a hablar frente a toda la clase en una presentación. Camila me hacía sentir invencible, como si juntas pudiéramos conquistar el mundo. Recuerdo una tarde en particular, cuando estábamos en su cuarto, hablando de nuestro futuro. Teníamos apenas 16 años, pero nos imaginábamos cómo sería nuestra vida en los próximos 10 años. Cuando seamos adultas, vamos a trabajar juntas, ¿verdad?, me preguntó Camila con su típica sonrisa llena de confianza. Por supuesto. Siempre juntas, respondí sin dudar. Esa promesa se convirtió en nuestro lema. No importaba qué obstáculos se interpusieran en nuestro camino, siempre estaríamos ahí para apoyarnos mutuamente. Después de la secundaria, fuimos juntas a la universidad. Yo estudié comunicación y Camila, publicidad. Aunque estábamos en carreras diferentes, siempre encontrábamos la manera de ayudarnos. Nos reuníamos para estudiar, intercambiar ideas y hasta nos apoyábamos en nuestros proyectos finales. Fue en la universidad donde nuestras personalidades comenzaron a destacarse aún más. Mientras yo me dedicaba a trabajar arduamente y perfeccionar mis habilidades, Camila siempre encontraba formas más rápidas de cumplir con las tareas. A veces copiaba trabajos de internet o convencía a otros de hacer su parte en los proyectos grupales. Yo lo veía como algo inofensivo, una muestra de su ingenio, y nunca imaginé que esa actitud podría traer problemas en el futuro. Cuando nos graduamos, me contrataron en una agencia de publicidad bastante conocida. Fue un momento emocionante para mí, pero también algo agridulce. Camila no había tenido la misma suerte. Durante meses, buscó trabajo sin éxito y empezó a frustrarse. Un día, mientras estábamos cenando en mi departamento, me dijo: «No sabes lo difícil que es para mí verte tan feliz mientras yo sigo estancada. Pero, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de ti». Sus palabras me conmovieron, pero también noté un destello de algo en sus ojos, algo que no podía identificar del todo. Fue en ese momento cuando decidí ayudarla. Le hablé a mi jefe sobre Camila y sus habilidades. Aunque no tenía mucha experiencia, convencí al equipo de que era una persona creativa y apasionada. A las pocas semanas, Camila consiguió un puesto como asistente en mi misma agencia. Trabajar juntas fue como revivir nuestros días de la universidad. Al principio, todo parecía perfecto. Nos apoyábamos en los proyectos y hasta compartíamos el almuerzo. Camila solía decir que yo era su amuleto de la suerte, que gracias a mí había conseguido su primer empleo en una agencia tan prestigiosa. «¿Ves? Siempre juntas», me decía mientras levantaba su taza de café en un brindis simbólico. En ese momento, no tenía idea de que esa promesa, la que habíamos hecho años atrás, estaba a punto de romperse de la forma más dolorosa posible. Cuando Camila y yo comenzamos a trabajar en la misma agencia, pensé que sería el comienzo de una nueva etapa en nuestra amistad. Todo parecía un sueño hecho realidad. No solo compartíamos una oficina,
sino también el entusiasmo de adentrarnos en la industria que ambas amábamos. Sentía que habíamos cumplido la promesa que hicimos años atrás, esa de siempre apoyarnos y permanecer juntas. Camila se mostraba entusiasmada y dispuesta a aprender. Como asistente, sus responsabilidades eran básicas: organizar reuniones, tomar notas y apoyar a los diferentes equipos creativos. Yo, por otro lado, había logrado obtener un puesto como ejecutiva de cuentas junior, lo que significaba que tenía más interacción directa con los clientes. Aunque nuestras responsabilidades eran distintas, intentaba ayudar a Camila en todo lo que podía, explicándole cosas y compartiendo consejos para avanzar en la agencia. Era bonito ver cómo volvía a florecer esa conexión que teníamos en la universidad. Al salir del trabajo, siempre íbamos juntas a tomar algo, y hablábamos sobre nuestros sueños y cómo algún día dirigiríamos nuestra propia agencia. «Eres mi inspiración», me decía. Y yo, sinceramente, me sentía feliz de tenerla a mi lado. Sin embargo, con el paso de las semanas, empecé a notar que algo había cambiado en Camila. Aunque seguía siendo la misma persona carismática y extrovertida, a veces sus comentarios parecían cargados de sarcasmo o burla. Cuando alguien elogiaba mi trabajo, notaba una mueca apenas perceptible en su rostro. «Claro, tú siempre tan perfecta», me decía en broma, pero había algo en su tono que me hacía sentir incómoda. Al principio, decidí ignorarlo. Pensé que era mi imaginación o que tal vez Camila simplemente estaba pasando por un periodo de adaptación. Pero las señales siguieron acumulándose. Una tarde, mientras estábamos en una reunión de equipo, mi jefe elogió un proyecto en el que había estado trabajando durante semanas. Era una campaña importante para un cliente de alto perfil, y me sentí orgullosa de que mi esfuerzo fuera reconocido. Sin embargo, al salir de la sala, Camila me susurró: «Parece que tienes a todos comiendo de tu mano, ¿no?». Me reí nerviosamente, pero no pude evitar sentirme herida. Esa no era la Camila que yo conocía. Las cosas se tensaron aún más cuando, apenas 6 meses después de haber ingresado, me ofrecieron un ascenso. Pasé de ser ejecutiva de cuentas junior a coordinadora de proyectos, lo que significaba más responsabilidades y un aumento de sueldo. Aunque me sentí emocionada, también sabía que esto podría afectar mi relación con Camila. Cuando le conté la noticia, su reacción fue extraña. Primero, me abrazó y me felicitó, pero después dijo: «Supongo que tener contactos en la empresa ayuda bastante, ¿no?». Me quedé sin palabras. ¿De verdad creía que mi ascenso era resultado de favoritismo y no de mi esfuerzo? A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir pequeños incidentes que, aunque parecían inofensivos, empezaron a hacerme dudar de Camila. Por ejemplo, noté que olvidaba pasarme mensajes importantes de clientes o que tomaba crédito por ideas que yo había mencionado en reuniones informales. Hubo una ocasión en la que presentó un diseño que claramente habíamos discutido juntas, pero lo hizo parecer como si fuera completamente suyo. No quise armar un escándalo porque, al fin y al cabo, éramos amigas, y me decía a mí misma que no valía la pena arruinar nuestra relación por algo tan pequeño. Un día, mientras estaba en la cafetería de la oficina, una compañera de trabajo se acercó a mí con una expresión extraña. «Oye, ¿es verdad que te dieron el ascenso porque conoces al jefe desde antes de entrar aquí?», me preguntó. Me quedé helada. «¿Qué?». «No, claro que no», respondí. La idea me pareció absurda, pero luego me di cuenta de que esos rumores no habían salido de la nada. ¿Quién más podría haberlos iniciado sino alguien que sabía detalles sobre mi vida personal? Fue en ese momento cuando empecé a cuestionar seriamente a Camila. Decidí enfrentarla de manera sutil. Una noche, después del trabajo, le pregunté directamente: «¿Has escuchado esos rumores de que me ascendieron por favoritismo?». Camila se rió nerviosamente. «Oh, sí, ya sabes cómo es la gente, siempre inventando cosas». Aunque intentó desviar el tema, no pude evitar notar cómo evitaba mirarme a los ojos. Algo no estaba bien. La situación alcanzó un punto crítico durante una presentación importante. Había trabajado durante semanas en una propuesta para un cliente clave, y todo dependía de que el case saliera perfecto. Camila se había ofrecido a ayudarme con la parte visual, pero cuando llegó el día, descubrí que los archivos que me había pasado estaban incompletos y mal organizados. Aunque logré salvar la situación,
No pude evitar sentir que lo había hecho a propósito. Esa noche, decidí que era hora de poner límites. Camila, siento que últimamente nuestra relación no es la misma. ¿Hay algo que te moleste?, le pregunté. Ella negó todo y me acusó de ser paranoica. Pero en el fondo, sabía que algo andaba muy mal. A pesar de todo, intenté darle el beneficio de la duda. Pensé que tal vez estaba pasando por algo personal y no quería decírmelo. Pero la tensión en nuestra amistad ya era innegable. La Camila que yo conocía parecía haberse transformado en alguien completamente diferente. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo, y mi reputación en la oficina comenzó a verse afectada. Cada vez más, sentía que estaba luchando sola en un ambiente que antes consideraba seguro. Y entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Al principio, traté de ignorar los pequeños incidentes y las señales de tensión con Camila. Pensé que, como en toda relación, estábamos pasando por una etapa difícil. Después de todo, trabajar juntas había puesto nuestra amistad bajo un nivel de estrés que no habíamos experimentado antes. Pero, con el tiempo, quedó claro que no era simplemente una fase, algo más profundo estaba ocurriendo. Camila comenzó a distanciarse, pero lo hacía de maneras sutiles. Ya no buscaba mi compañía en las reuniones o durante el almuerzo, y sus comentarios tenían un tono ácido que antes no estaba allí. No todos podemos tener la suerte que tienes tú, dijo una vez cuando hablé de un proyecto exitoso que acababa de completar. Aunque intenté bromear para aliviar la tensión, sus palabras dejaron un sabor amargo. Había algo más en su tono, una especie de resentimiento que me desconcertaba. Pensé en hablar con ella directamente, pero no quería parecer paranoica. Quizá esté pasando por algo personal, me decía una y otra vez, tratando de justificar su comportamiento. A medida que mi nuevo puesto me exigía más responsabilidades, también me daba más visibilidad dentro de la empresa. Mi jefe confiaba en mí para liderar proyectos importantes, y eso significaba que, inevitablemente, estaba en el centro de atención. Camila, en cambio, parecía estancada en su puesto de asistente. Aunque traté de ayudarla brindándole oportunidades para destacar, como sugerir que participara en ciertas reuniones o que tomara la iniciativa en proyectos menores, ella siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Es fácil para ti decirlo, ya estás en un puesto más alto, replicó una vez con frialdad. Comenzaron a llegarme comentarios de compañeros que, al principio, ignoré. ¿Estás segura de que Camila está bien contigo?, me preguntó un día una colega de recursos humanos. A veces parece que habla mal de ti cuando no estás. Ese comentario me dejó helada. Me costaba creer que Camila, mi mejor amiga desde la universidad, pudiera hacer algo así. Pero las señales estaban ahí, y pronto se hicieron imposibles de ignorar. Una vez, durante una reunión de equipo, mi jefe me pidió que explicara un proyecto en el que había estado trabajando. Mientras hablaba, noté que Camila tenía una expresión extraña, una mezcla de molestia y desdén. Luego, cuando terminó la reunión, se acercó a mí y me dijo, «Hablas como si fueras la dueña de la empresa». Aunque su comentario me dolió, intenté mantener la calma. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondí con una sonrisa, tratando de restarle importancia. Pero por dentro, sentía que nuestra relación se desmoronaba. Con el tiempo, los pequeños incidentes comenzaron a parecer más intencionales. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que Camila olvidó entregarme unos documentos cruciales para una presentación. Aunque me dijo que había sido un simple descuido, la frecuencia de estos errores comenzó a aumentar. Peor aún, algunos compañeros empezaron a comportarse de manera extraña conmigo, como si supieran algo que yo no. Pronto descubrí que Camila había estado insinuando que mi ascenso no se debía a mi trabajo duro, sino a favoritismos y contactos personales. ¿Por qué haría algo así?, me pregunté una y otra vez. No quería creer que la envidia pudiera haber transformado a mi mejor amiga en alguien que parecía empeñada en sabotearme. Pero, cada día, las pruebas eran más claras. Una noche, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Llamé a Camila y le pedí que habláramos. Cuando nos encontramos, intenté abordar el tema con cuidado. «Camila, siento que últimamente hay una tensión entre nosotras. ¿Hay algo que te moleste?», le pregunté. Al principio, negó todo.
Estás imaginando cosas, dijo con una risa nerviosa. Pero cuando mencioné los rumores en la oficina, su actitud cambió. ¿Y qué esperabas? Todo el mundo sabe que no te merecías ese ascenso. Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba, estaba cuestionando mi integridad y mi trabajo. Esa conversación marcó un punto de no retorno en nuestra relación. Aunque intenté mantener la calma, por dentro me sentía traicionada y herida. Decidí que, por el bien de mi salud mental, necesitaba tomar distancia. A partir de ese momento, nuestras interacciones en la oficina se limitaron a lo estrictamente profesional. Pero incluso entonces, Camila encontró maneras de hacerme la vida difícil. El momento decisivo llegó cuando mi jefe me llamó a su oficina un día. Hemos recibido algunas quejas sobre tu desempeño, me dijo con una expresión seria. Me mostró una serie de correos electrónicos anónimos que detallaban supuestos errores que había cometido en mi trabajo. Aunque sabía que esas acusaciones eran falsas, también sabía exactamente de dónde venían. Las palabras y los detalles eran demasiado específicos para ser de alguien que no me conociera bien. Decidí enfrentarla una vez más, pero esta vez no lo hice para salvar nuestra amistad, sino para dejar las cosas claras. Sé lo que estás haciendo, Camila, le dije. Pero ella simplemente me miró con una sonrisa sarcástica y dijo, no sé de qué hablas. Sabía que la situación estaba a punto de explotar, pero nunca imaginé hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Aunque intenté mantenerme fuerte, por dentro me sentía como si estuviera librando una guerra contra alguien que una vez consideré mi hermana. Sabía que algo estaba mal. Aunque Camila trataba de actuar como si no pasara nada, su actitud me resultaba cada vez más sospechosa. Las pequeñas indirectas, los comentarios en reuniones, los despistes que interferían con mi trabajo. Todo estaba conectado. Pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir, y que Camila estaba dispuesta a llevar las cosas más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Una mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje anónimo que me dejó helada. Era una queja formal dirigida al Departamento de Recursos Humanos, en la que se me acusaba de manipular informes financieros. La acusación era completamente falsa, pero lo más perturbador era que el correo contenía detalles que solo alguien de confianza podría conocer, alguien como Camila. Inmediatamente llamé a Recursos Humanos para aclarar la situación, pero me pidieron que esperara mientras investigaban el asunto. Es un procedimiento estándar, me dijeron. Sin embargo, el tono de su voz me dejó claro que la situación era grave. Esa tarde, durante el almuerzo, Camila se acercó a mi mesa. ¿Todo bien?, me preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su tono era demasiado casual, casi burlón, y algo dentro de mí me dijo que ella estaba detrás de todo. Sí, todo bien, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. No quería darle la satisfacción de verme preocupada, pero por dentro estaba hecha un manojo de nervios. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo alguien a quien había considerado mi hermana era capaz de hacerme algo así? Días después, me llamaron a una reunión urgente con mi jefe y un representante de recursos humanos. Sobre la mesa había un informe detallado que, según ellos, mostraba irregularidades en los proyectos que yo había manejado. Traté de explicar que nunca había manipulado nada, pero las pruebas parecían decir lo contrario. Lo peor fue cuando sacaron a relucir un correo electrónico que supuestamente había enviado, en el que pedía modificar ciertos datos para favorecer a la empresa en una licitación. Reconocí el formato del correo, era mío, pero alguien lo había falsificado. En ese momento, todo encajó. Camila era la única persona que tenía acceso a mi computadora y a mis archivos. Ella había planeado todo esto para destruirme, y lo había hecho de una manera tan meticulosa que parecía imposible probar mi inocencia. A pesar de mis esfuerzos por demostrar que las acusaciones eran falsas, la empresa decidió que no podía correr riesgos. Me pidieron que renunciara voluntariamente para evitar un escándalo mayor. Me quedé paralizada. Mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Lo siento, pero no tenemos otra opción, dijo mi jefe con una mirada de lástima que me dio ganas de gritar.
Tomé mis cosas en silencio y dejé la oficina con la cabeza alta, pero por dentro sentía que el mundo se me venía abajo. Esa misma noche, llamé a Camila. No podía quedarme callada. Necesitaba enfrentarla, aunque solo fuera para escucharla admitir lo que había hecho. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté tan pronto como contestó el teléfono. ¿Hacer qué?, respondió con un tono inocente que me enfureció aún más. No te hagas la tonta, Camila. Sé que tú estás detrás de todo esto, que ganaste con arruinar mi carrera, grité, incapaz de contener las lágrimas. Camila se rió, una risa fría y sin remordimientos. Quizá ahora entiendas cómo se siente estar en mi lugar. Siempre fue todo sobre ti, tu éxito, tus ascensos, tu vida perfecta. Solo quería nivelar el campo de juego. Sus palabras me dejaron sin aliento. La envidia que había sentido hacia mí había llegado a un punto tan extremo que estaba dispuesta a destruirme por completo. Pero en ese momento, juré que no me quedaría de brazos cruzados. Después de colgar el teléfono, decidí que no iba a permitir que Camila saliera impune. Si bien no tenía pruebas suficientes para exponerla en la empresa, sabía que la vida tiene una forma peculiar de ajustar cuentas. Y no tardaría en descubrir que el karma trabaja rápido y sin piedad. Mientras tanto, mi familia y amigos me dieron el apoyo que necesitaba para mantenerme firme. No te preocupes, las cosas se resolverán, me decían. Aunque no tenía idea de cómo sucedería, sus palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Un par de meses después de mi despido, la vida seguía su curso, pero aún sentía el vacío que Camila había dejado con su traición. Había encontrado un nuevo trabajo en una empresa más pequeña, lejos del ruido de la oficina que compartí con ella. Aunque intentaba concentrarme en mi nueva etapa, los recuerdos de lo que pasó seguían apareciendo en mi mente como un mal sueño. Un día, mientras revisaba unos correos, recibí una llamada inesperada de una antigua compañera de trabajo. Su tono era urgente y cargado de emoción. ¿Supiste lo de Camila?, preguntó casi susurrando, como si compartiera un oscuro secreto. Mi pecho se apretó. Solo mencionarla me hacía recordar el dolor y la rabia. No. ¿Qué pasó? Pues, la despidieron. Pero no es solo eso, parece que las cosas están peor de lo que imaginábamos. Según mi excompañera, todo empezó cuando el jefe directo de Camila comenzó a notar irregularidades en los informes que entregaba. Las cifras no cuadraban, los datos parecían manipulados y, tras una auditoría exhaustiva, descubrieron que Camila había falsificado resultados en varios proyectos importantes para hacer que su trabajo pareciera más exitoso de lo que realmente era. Eso por sí solo habría sido suficiente para despedirla, pero la verdadera bomba llegó cuando varios empleados decidieron presentar quejas contra ella. Una tras otra, las historias de su comportamiento tóxico salieron a la luz. Camila había sembrado caos por todos lados, y ahora, todo ese caos volvía a ella como un boomerang. Dicen que fue un escándalo. Llamaron a los directivos, y cuando intentó defenderse, todo se derrumbó. No solo perdió el trabajo, también están evaluando emprender acciones legales por los daños que causó. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería alegrarse, gritar que el universo le estaba devolviendo todo el daño que me hizo. Pero otra parte, más tranquila, simplemente sentía satisfacción de que la verdad hubiera salido a la luz. Una tarde, salí de mi oficina para almorzar en una cafetería cercana. Estaba absorta en mis pensamientos cuando, de repente, la vi. Camila estaba sentada en una mesa al fondo, sola, con la mirada perdida y el rostro cubierto de una mezcla de tristeza y frustración. Por un momento dudé en acercarme. No quería abrir viejas heridas, pero algo en mí necesitaba ver cómo estaba, cómo había cambiado. Me acerqué lentamente y me detuve frente a su mesa. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Tú?», murmuró, con una voz que apenas era audible. No supe qué decir al principio. Me senté frente a ella y, tras un incómodo silencio, fue ella quien rompió la barrera. «No puedo más. Lo perdí todo». Camila comenzó a hablar sin que se lo pidiera, como si necesitara desahogarse con alguien, aunque ese alguien fuera la persona a la que más daño había hecho. Me contó cómo, después de ser despedida,
Su reputación quedó tan manchada que ninguna otra empresa quiso contratarla. Intenté arreglarlo, lo juro, pero nadie quiere darme una oportunidad, dijo entre sollozos. Mi familia está avergonzada, mis amigos se han distanciado. Estoy completamente sola. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Camila como algo más que mi enemiga. Vi a una persona rota, atrapada en las consecuencias de sus propias acciones. Pero eso no borraba lo que me había hecho, y tampoco significaba que la perdonara. ¿Te das cuenta del daño que causaste?, le dije, mi voz firme pero sin crueldad. No solo me hiciste perder mi trabajo, destruiste nuestra amistad. Y todo por envidia. Camila asintió lentamente, incapaz de mirarme a los ojos. Lo sé. Y me arrepiento cada día de mi vida. Unos días después, me enteré de que Camila estaba enfrentando algo mucho más grave. La empresa había decidido llevarla a juicio por fraude, y la cantidad de dinero que debía pagar como indemnización era exorbitante. Perdió su casa y tuvo que regresar a vivir con sus padres, quienes estaban avergonzados de su comportamiento. Pero eso no fue todo. Durante el juicio, salieron a la luz otros aspectos de su vida personal. Camila había estado mintiendo sobre muchas cosas, incluso a su propia familia. La traición no solo me había afectado a mí, sino también a las personas más cercanas a ella. En ese momento, entendí algo muy importante: el karma no es algo que uno deba buscar o forzar. Llega por sí solo, cuando menos lo esperas, y de la forma más implacable. Camila tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y aunque no puedo decir que me alegre de verla caer tan bajo, sí siento una profunda paz al saber que la verdad salió a la luz. Por mi parte, he aprendido a ser más cautelosa con las personas que dejo entrar en mi vida. La traición duele, pero también te enseña lecciones valiosas sobre quién eres y qué mereces. Hoy, estoy en un lugar mejor, rodeada de personas que realmente me valoran. Y aunque el recuerdo de Camila aún duele, sé que hice lo correcto al alejarme de ella. Al final, el karma siempre encuentra el camino.